la financiación y la educación. Estudio bibliométrico desde el año 2000 al 2021. María José Beltrán Viedma, por la Universidad de Jaén. Introducción. La finalidad principal de este trabajo es el análisis de la producción documental sobre financiación de los organismos multilaterales en educación en los últimos 20 años. Para lograr este objetivo se utilizan técnicas bibliométricas empleando la base de datos Scopus y herramientas de procesamiento estadísticas que permitan conocer la evolución, el tipo de documento predominante, áreas temáticas, principales países e instituciones que trabajan en el tema investigado. Objetivo. Esta investigación tiene como objetivos instrumentales dos. El primero de ellos es cuantificar y representar la evolución de los documentos publicados sobre el tema objeto de estudio y su tipología. Y el segundo, identificar las temáticas, los países y las instituciones líderes en publicaciones. Metodología. Con el propósito de alcanzar los objetivos de este estudio, el proceso seguido consta de dos fases. La primera de ellas, búsqueda de información en la base de datos. Se realizó una búsqueda completa en la base de datos Scopus para las palabras Multilateral Funding Education, acotando el periodo a los años 2000-2021, ambos años inclusive, y la segunda fase, recogida, almacenamiento y tratamiento de datos. En esta fase de la investigación se han clasificado, cuantificado y analizado los documentos, teniendo en cuenta el año de publicación, su tipología, áreas temáticas, así como los principales países e instituciones que tienen mayor producción en el tema central de la investigación. Resultados. Análisis y evolución por año de publicación. El análisis bibliométrico en Scopus da como resultado 734 documentos, acotado en el periodo 2000-2021. En esos 20 años se ha multiplicado por 6 la producción científica sobre financiación multilateral en educación. Hay que tener en cuenta que solo en los últimos 10 años, los que van comprendidos entre el año 2012 hasta el 2021, se producen el 73% del total. Análisis por tipo de documento. El análisis realizado corresponde a una comparativa entre el periodo comprendido entre el año 2000 hasta el 2010 y del año 2011 hasta el año 2021. Las publicaciones más destacables para ambos rangos de fechas es el libro con 325 referencias, un 44%, seguido de los artículos con 268, un 37%. Con menor peso figuran el capítulo del libro con 66 registros, el review con 52 y la conferencia con 13. El resto de publicaciones están por debajo de 10 y estas mismas son inexistentes en el periodo comprendido entre el año 2000 hasta el 2010. Es destacable cómo la publicación de libros se ha incrementado un 261% de un periodo con respecto al otro, la de artículos un 665,71%, la del capítulo de libro un 450% y la del review un 372,73%. Análisis de las principales temáticas abordadas en los documentos analizados. Las temáticas más relevantes son las ciencias sociales, la economía, econometría y finanzas y negocios, gestión y contabilidad respectivamente. La publicación de documentos en esta área anteriormente citada se ha mantenido en los primeros puestos en ambos periodos y destaca el incremento en el número de documentos, la producción en ciencias sociales que se ha multiplicado por 4, la de economía, econometría y finanzas por 5 y negocio, gestión y contabilidad por 7. Análisis de la procedencia de las publicaciones por países. Por países, el líder es Estados Unidos con 214 publicaciones, un 23% del total. En segundo lugar, el Reino Unido con 151 publicaciones, el 16% del total. Y el resto cuentan con menos de 50 publicaciones, como es Australia, 47, Alemania 40, Canadá 39, Italia 26, Sudáfrica y Suiza 24, Países Bajos 23, China 21, Noruega 17, España 16, Dinamarca, India 12 y Japón 11. En cuanto a la procedencia de las publicaciones por instituciones, la Universidad de Oxford encabeza el ranking con 15 registros, la Universidad de Ciencias Económicas y Políticas de Londres con 14, Universidad de Toronto con 13, Washington 12, Manchester 10. Se quedan con menos de 10 publicaciones el resto de las instituciones que aparecen en la tabla. Análisis de las publicaciones más citadas. En ella encontramos 3 libros que destacan en esta búsqueda. El primero de ellos, The Everyday Life Global Finance,
Saving and Borrowing in Anglo-America, de Langley, en el año 2008. En este libro se muestra cómo las redes de los mercados financieros se han extendido mucho más allá de Wall Street y la City de Londres. Sin embargo, también se muestra que las nuevas relaciones de la sociedad con los mercados financieros están marcadas por desigualdades en el ámbito social, económico y educativo. En segundo lugar, encontramos The Globalizers de IMF, The World Bank and the Barrows, de Wood, en el año 2014. Y en este libro se centra en las organizaciones financieras internacionales y en los gobiernos con los que trabajan. En este caso, la autora nos relata lo que hacen y por qué lo hacen, utilizando investigación original y entrevistas extensas realizadas en muchos países e instituciones en los campos de la economía, el derecho, la educación y la política. En tercer lugar, encontramos The World Bank and Africa, The Construction of Governance States, de Harrison, en el año 2004. Este libro realiza una exploración de las intervenciones del Banco Mundial en los estados africanos gravemente endeudados, entendiendo la soberanía como una frontera más y no como un límite. Este análisis detalla la naturaleza de la intervención del Banco Mundial en los países, investigando el desarrollo institucional, la intervención en la economía, la educación y en la estabilización política. Con respecto al artículo, encontramos en primer lugar el primero de ellos, Informing Technologies and the World Bank, de New Ocampo Gómez Graham. En este caso, este artículo examina cómo el Banco Mundial utiliza un conjunto de prácticas de generación de información y reproducción de informes delimitadas por conocimientos contables financieros para intentar influir en las prácticas asociadas con la educación en Latinoamérica. En segundo lugar, encontramos el artículo Education for All and the New Development Compact, de Mundi. En este artículo se estudia el logro de la educación primaria universal bajo la rúbrica algo engañosa de educación para todos, que ha cobrado fuerza en foros internacionales como foco de discusión y acción. Y en último lugar, encontramos International Collaboration and Research Capacity Building, Learning from Equal Experience, de Barrett, Crossley y Dachi. En esta investigación se analiza la educación y el desarrollo. Se reconoce que en el pasado las colaboraciones internacionales de investigación han tendido a estar dominadas por la agenda de los socios del norte y como alternativa a esta forma de colaborar se están desarrollando nuevas modalidades, en este caso en el Reino Unido, canalizando los fondos a través de grandes consorcios de instituciones de investigación repartidas por varios países, que ofrecen programas de proyectos de investigación. Conclusiones. Los registros publicados con la temática educación dentro del mundo de la financiación no son muy abundantes, representan solo un 27,4% sobre el total de las publicaciones sobre financiación multilateral. Estamos hablando de 2.681 registros. Las publicaciones se encuentran muy concentradas principalmente en libros, con un 44,3% y artículos un 36,5%. Las temáticas de las publicaciones se ubican en la rama de las ciencias sociales, representan el 40% del total, y en economía, econometría y finanzas, que representan el 14%. Los países de donde procede la mayor parte de las publicaciones son Estados Unidos con 214 registros y Reino Unido con 151. Con respecto a los documentos más citados, encontramos publicaciones específicas que tratan sobre la financiación multilateral en educación, con autores expertos en educación en el mundo y referentes en el campo de la gobernanza mundial. Basándonos en la literatura científica analizada, se concluye que la investigación existente es insuficiente, aunque ha aumentado en los últimos 20 años, y será una tarea pendiente el incremento de la investigación en este tema y su publicación en revistas de impacto. El avance y la profundización de la influencia de los organismos internacionales en la financiación de la educación.